Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación, tal cual como lo anunciamos con Cipriana Ramos. Ella es presidenta de Consecomercio. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes siempre por estar pendientes de las opiniones nuestras. Es muy interesante, sobre todo, escuchar sus opiniones cuando ha habido distintas interpretaciones tras conocerse los resultados del 6 de diciembre. Una de ellas está asociada al tema del abastecimiento. La Asamblea Nacional, recientemente electa, ha dicho públicamente que van a promover la ley de abastecimiento pleno. Jesús Torrealba decía que se trataba de construir soluciones reales, pero para muchos el abastecimiento no es una ley que se decreta, sino que en la práctica necesita una instrumentación. De la mano de Consecomercio, ¿cómo se interpreta lo que pudiera ser esta ley de abastecimiento pleno? Y si se trata solamente de una ley, ¿cómo trasladarla a lo cotidiano, a la práctica, para que exista abastecimiento en los anaqueles? Lo importante, Nina, es que hay la intención de un sector del gobierno de hacer un trabajo. ¿Okay? Un trabajo en función de ese venezolano que somos todos nosotros, que todos los días salimos a buscar un producto, que somos los consumidores, que al final somos todos, porque todos somos consumidores, todos somos trabajadores. Con un control cambiario es imposible que nosotros podamos ir a una ley de abastecimiento. O sea, esa ley de abastecimiento tiene que revisar otras leyes que están inmersas en el tema. Pero lo importante es eso, lo importante es que todos nos pongamos de acuerdo, que el poder público se ponga de acuerdo en todas sus distintas líneas de acción y tengamos un poder ejecutivo que se hermane con el empresariado, con el venezolano, con el legislativo y con el judicial, para poder tener esa pirámide tan necesaria en el desarrollo del país. Usted menciona un aspecto bien interesante y es la arista del control cambiario. Precisamente el día de hoy el gobierno de Argentina decretó el levantamiento de control de cambio. ¿Usted considera que en Venezuela debería replicarse una decisión como esta? Porque siempre Consecomercio ha señalado que uno de los dramas del sector es que no existe una unificación cambiaria que permita hacer los procesos comerciales transparentes. ¿Cómo piensa usted debería manejarse eso en nuestro país? Es que tenemos una distorsión muy fuerte. O sea, cuando hablamos de un 630 y de un 200, es una distorsión demasiado profunda, es abismal la diferencia entre uno y otro. Quien importa 630, con ese subsidio que le estamos dando todos los venezolanos a esas importaciones, esos productos van a un mercado con unas inmensas colas para todos nosotros poder comprarlos. ¿Qué se necesita? Se necesita ir hacia la liberación. O sea, los controles no han sido positivos nunca en ninguna economía. Los controles no son positivos ni en nuestra casa. Cuando tú tienes un hijo, tu familia, y tú empiezas a controlarlo mucho, se pone como que rebelde y entonces empieza, bueno, igualmente pasa en la economía. Cuando tú controlas mucho la economía, también se pone rebelde. Entonces esos controles hay que liberarlos. Hablando de lo que usted mencionaba antes, de alguna forma aplaudir que exista la intención de la creación de la ley de abastecimiento pleno, me viene a la mente la frase: intención sin acción es pura ilusión. ¿Cómo hacer que en concreto los empresarios, el sector empresarial de nuestro país, se sienta con garantías jurídicas y legales para poder de alguna manera realizar inversiones en nuestro país y reactivar el aparato productivo nacional? Tenemos que comenzar a generar confianza, la confianza desde los gremios. Nosotros hacemos un trabajo muy fuerte con todo nuestro equipo, que son nuestras cámaras y asociaciones, para que entonces ellos bajen la información a todo el comercio en general. Pero necesitamos, y eso es fundamental, necesitamos que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, o sea, todos los poderes se pongan de acuerdo. O sea, hubo más de 10 millones de personas salieron a la calle el 6 de diciembre a decir: necesitamos que esto cambie, necesitamos tranquilidad, necesitamos paz, necesitamos poder conseguir trabajo, necesitamos que ese trabajo sea un trabajo decente, como lo dice la OIT, que genere productividad y que esa productividad del empresariado baje al trabajador. Solo así el comercio va a ser un comercio floreciente y vamos a poder vender, porque nosotros necesitamos que haya circulante en la calle. El comercio es una vitrina que vende lo que alguien importa y vende lo que alguien produce. Pero para yo poder vender, tiene que haber circulante en la calle. Si no hay circulante en la calle, ¿qué hago? Entonces necesitamos
recursos en la calle, pero unos recursos que tengan un respaldo. O sea, un recurso que tenga un respaldo con un trabajo decente. El trabajador necesita no solamente el salario, el trabajador necesita los beneficios que le damos nosotros como sector privado a todos los trabajadores. Hoy muchas empresas no teníamos con qué pagar las utilidades y sin embargo se pagaron. Sin embargo nosotros, muchos en agosto, septiembre, comenzamos a pagar las utilidades para que nuestros trabajadores pudieran rendirlas y comprar aquellos que ya podían comprar, como el estreno de diciembre. El Niño Jesús llega en Venezuela. Y ese Niño Jesús está trabajando muchísimo, esos enanitos trabajando mucho para que el Niño Jesús pueda llegar a Venezuela, tiene que llegar a Venezuela. Ahora que menciona a los trabajadores, ha sido un tema de controversia si la nueva Asamblea Nacional va a revisar la ley del trabajo y ha habido muchos señalamientos acerca de la postura de Fedecámaras y Consecomercio en este sentido. ¿Cuál es la interpretación? ¿Cuál es el mensaje que tienen ustedes acerca de la ley del trabajo? ¿Debe ser revisada? ¿Debe ser derogada? ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen? Cuando hablas de muchos dilemas en la Asamblea Nacional, si la Asamblea Nacional la va a revisar o no, nosotros tenemos propuestas. Nosotros no somos Asamblea Nacional, nosotros somos Consecomercio, somos gremios. Y los gremios somos generadores de políticas públicas y es lo que hacemos. Yo vengo de una reunión, ahorita que te hago con una comisión nuestra en la cual estamos revisando y trabajando qué es lo que vamos a hacer. Pero nosotros no somos Asamblea Nacional, nosotros no somos gobierno. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes hacen? Cuando nosotros hablamos de la ley del trabajo, de una revisión y que no beneficia al trabajador, es porque estamos hablando de un tema que tiene, ¿cuántos años tiene la inamovilidad? ¿Cuántas veces hemos propuesto nosotros que no es la inamovilidad, que es la estabilidad lo que necesita el trabajador? Un trabajador que esté todo el tiempo en un cargo, con un mismo salario, sin ningún beneficio adicional, ese es un trabajador que no está contento. Un trabajador que incumpla, que sea deshonesto, es deshonesto hasta con su compañero. Entonces, eso es lo que no queremos. Entonces, lo que queremos es que realmente todos podamos trabajar en sana paz y que todos podamos tener beneficios. El empresario sin el trabajador es nada y el trabajador sin el empresario es nada, porque tú necesitas un salario y yo necesito producir para poderte pagar ese salario. Entonces, el tema nuestro es estabilidad y estabilidad es lo que necesita el país. El resultado electoral del 6 de diciembre, ¿cómo se interpreta para el sector de Consecomercio? Mira, nosotros tenemos muchas expectativas y las expectativas están precisamente, y reitero, en que haya un acuerdo, en que el acuerdo nacional, en que ese mensaje que se le envió al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo cuando se le dijo, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo porque mira que no te reelegí, mira que no son ustedes los que van a continuar, ese mensaje hay que leerlo. Y hay que leerlo porque es un mensaje que mandó el pueblo venezolano. Ayer me decía un muchacho, un bombero de una estación de servicio, nosotros queremos tranquilidad, nosotros queremos paz, nosotros podemos que trabajar y no tener que salir corriendo lo que está pasando en estos momentos en Catialamar, que están vendiendo harina de maíz. Eso es lo que quiere el ciudadano común, lo que queremos todos los venezolanos. ¿Por dónde comenzar? Comenzamos por la reconciliación del país. Comenzamos, y en estos momentos en los cuales estamos en unas épocas decembrinas, tenemos que ir hacia ese recogimiento, hacia esa reconciliación que pide a gritos el venezolano. El venezolano está cansado. Todos estamos cansados de diatribas, estamos cansados de que uno dice una cosa y el otro. No, vamos a sentarnos y vamos a ponernos de acuerdo, vamos a dialogar. Tiene que ser un diálogo productivo, un diálogo donde participemos todos, donde participe ese trabajador, porque el trabajador es quien permite que el empresario pueda producir, pero que el gobierno, que es el encargado de poder de enmarcar, tienen que también estar allí. Entonces ese es el diálogo tripartito que hemos hablado de los gremios por siempre, por Dios, y además las rutas de la OIT es precisamente ese, es el diálogo productivo social. ¿Cuál pudiera ser el balance de Consecomercio para el cierre de año? Mire, el balance no es positivo. Y no es positivo porque hemos venido diciendo que no tenemos productos que vender, porque no hay importación, no tenemos productos que vender, porque ayer decía con Industria que el 47% y Cavidea que el 56% de las industrias están paralizadas. Si no hay quien produzca y si no hay quien importe, el comercio no tiene que vender. Y es lo que vemos en la calle. O sea, nosotros no somos extraterrestres, nosotros también estamos comprando todos los días y sufrimos lo que sufren todos.
Lo que sufre todo el venezolano buscando un medicamento, buscando un alimento, buscando ahorita el estreno del muchacho, el niño Jesús y todo, o sea, lo sufrimos todo, porque esta es una época de alto consumo. Esta es una época en la cual el comercio tiene su gran zafra. Y es cuando nosotros noviembre y diciembre trabajamos muy fuerte, porque es lo que nos permite el primer trimestre cubrir con nuestros trabajadores, porque las ventas son muy bajas, cubrir con nuestros trabajadores, pero además cubrir con todo lo que tiene que ver con el sistema público de impuestos. O sea, lo pagamos porque tenemos un diciembre, un noviembre que nos dio unas ganancias y nos permite ese primer trimestre y muchos hasta el primer semestre. Este año el último trimestre no fue bueno. Evidentemente el primer trimestre tampoco va a ser bueno. Sin embargo, el mensaje tiene que ser a seguir trabajando, a seguir luchando, a seguir con las Santa Marías arriba, porque estamos 100% seguros que aquí tiene que haber un acuerdo nacional y que el acuerdo nacional tiene que ser todos en unísono, pidiéndole a todos los que estamos participando en el país, no solamente, es que no es el Poder Ejecutivo, no es el Poder Legislativo, somos todos los venezolanos los que tenemos que cambiar nuestra conducta, nuestra actitud, y tenemos que salir adelante en beneficio y en progreso del país, porque ese beneficio y progreso del país es el beneficio y el progreso de nuestra familia, de nuestros vecinos, de nuestro país, y es por lo cual tenemos que seguir trabajando. Usted en la parte anterior me hablaba de la necesidad de levantar el control cambiario. ¿Cómo se pudiera instrumentar o de qué manera lo visualiza Consecomercio para que sea eficiente? Es que nosotros siempre hablamos de la liberación de los controles. Siempre hemos dicho que los controles son perniciosos. Vemos cómo Argentina eliminó el cepo. No hay control cambiario. ¿Okay? En Venezuela tendríamos que ver, quizás las circunstancias son diferentes, con unas reservas como la tenemos, qué va a pasar con la liberación de control, pero eso tiene que determinar el Banco Central de Venezuela. O sea, es el Banco Central con el gobierno el que tiene que decir, con el Ejecutivo, o sea, el Ejecutivo en su conjunto, es que tiene que decir hacia dónde tenemos que ir. O sea, nosotros hacemos propuestas, y hacemos propuestas porque, como te decía antes, nosotros no podemos trabajar con esto, no podemos trabajar sin los dólares, porque aun cuando muchas veces se dice, es que los empresarios lo que hacen es pedir dólares, porque lamentablemente las importaciones se hacen en dólares. Bueno, le damos las gracias a Cipriana Ramos, ella es presidenta de Consecomercio. Gracias por estar con nosotros Gracias, hoy en Lili, gracias a Entrevista todos Venevisión.